El zumbido de la sala de servidores era como un canto monótono que nunca terminaba. Llevaba tantas horas mirando líneas de código en cascada que mi vista se nublaba las letras verdes y blancas, nadando como peces en una pecera. 16 horas manteniendo con vida a CyberWard, enfrentando el peor ataque de ransomware que jamás habíamos visto. 16 horas redirigiendo cortafuegos, desplegando contracódigos y defendiendo nuestra fortaleza digital contra depredadores sin rostro. Váyanse a casa, les dije a mi equipo con la voz ronca. Duerman, coman, yo vigilo las ondas secundarias. Dudaron, pero los despedí con un gesto. Siempre había sido la última en pie. El calor de la sala y el pulso constante de las máquinas me arrullaron. Mi cabeza cayó sobre mis brazos cruzados. Solo un momento, eso era todo lo que necesitaba. Un instante para respirar. El chasquido de un zapato contra el suelo metálico me despertó de golpe. Emiliano Vázquez estaba en la puerta con su sonrisa cortés de siempre pegada al rostro. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo que no me gustaba. Noche dura, Jimena dijo, ladeando la cabeza. Larga, murmuré, frotándome la sien. El sistema está estable por ahora. Asintió lentamente y se fue sin decir más. No le di importancia hasta que 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe otra vez. Sebastián Rivas entró con pasos firmes, sus mocasines caros resonando como disparos en el suelo. Su mandíbula estaba tensa, su voz aún más. Jimena Altamirano espetó. Durmiendo en el trabajo, me enderecé en la silla, el peso del cansancio aún oprimiéndome los hombros. Sebastián llevo aquí desde ayer. El sistema está limpio. Escudo Celeste está funcionando. No me importa, me cortó agitando su celular en el aire. Emiliano me mandó pruebas. Estabas dormida. Mi padre te confió nuestra seguridad y no puedes ni mantenerte despierta. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. No porque fueran injustas, que lo eran, sino porque me di cuenta de lo rápido que la lealtad se desvanece en un lugar como este. Estás despedida, dijo Sebastián, con la firmeza de una bóveda cerrada. Seguridad te escoltará afuera. Me levanté despacio, obligando a mis manos a mantenerse firmes mientras cerraba sesión en la consola. Al salir desactivé mi acceso clave a Escudo Celeste. Si querían que me fuera, aprenderían lo que significaba realmente estar sin mí. Pasé junto a Emiliano en el pasillo. Me ofreció un encogimiento de hombros compasivo, pero la curva en la comisura de su boca lo delató. Cuando llegué al estacionamiento, el aire fresco de la noche en Querétaro se sentía más limpio que cualquier sala de servidores filtrada, y en lo más profundo de mí, un interruptor silencioso se activó, listo para lo que vendría después. A la mañana siguiente regresé a la oficina solo para vaciar mi escritorio. Caminar por los pasillos se sentía diferente, como si las paredes mismas susurraran. Algunos levantaban la vista de sus pantallas con lástima, otros con alivio, y algunos fingían que era invisible. Emiliano apareció antes de que llegara a mi oficina, su rostro cuidadosamente moldeado en algo que parecía compasión. Jimena dijo en voz baja, como si compartiéramos un secreto. Intenté convencer a Sebastián de que no lo hiciera. Les dije que anoche salvaste todo. Tú eres la razón por la que CyberWard sigue en pie. Asentí sosteniendo su mirada, tratando de medir el peso de sus palabras. Conocía a Emiliano lo suficiente como para reconocer la actuación. Él vivía de las salidas de los demás. Gracias, dije simplemente, y pasé junto a él para terminar lo que vine a hacer. En mi oficina me moví con cuidado, colocando cada cosa en una caja, la foto enmarcada de mi sobrina, el pequeño nopal, que de alguna manera prosperaba bajo las luces fluorescentes, el cordón con la memoria USB que llevaba como armadura. Cuando llegué a mi estación de trabajo, abrí el panel de administración de Escudo Celeste por última vez. Mis dedos danzaron sobre el teclado, eliminando mi acceso clave, dejando un sistema que solo funcionaría a nivel superficial sin mí. Para cuando apagué la computadora, mi presencia había desaparecido de su red, como si nunca hubiera existido. Desde el pasillo, escuché la voz de Emiliano a través de la puerta entreabierta de la sala de juntas. «Hiciste lo correcto», Sebastián dijo con voz suave y confiada. «Es talentosa, pero descuidada.
Se quedó dormida en medio de un incidente. Yo reconstruiré la seguridad desde cero, como debe ser. Una risa hueca de Sebastián siguió, y luego la puerta se cerró. Salí del edificio con mi caja a su peso más ligero que el que había cargado dentro por años. El cielo estaba nublado, pero el aire en Querétaro era fresco y cortante. Cuando llegué a mi auto ya había hecho una promesa silenciosa. Si pensaban que el sistema podía sobrevivir sin mí, estaban a punto de aprender qué habían desechado. 2 días después de que saqué esa caja de CyberGuard, comenzaron las llamadas no a mí, sino dentro de sus propias paredes. Me enteré por una amiga en ingeniería que no pudo contenerse. Emiliano está sudando la gota gorda, me escribió en un chat seguro. Escudo Celeste no entra en modo de detección profunda. Sigue echándote la culpa a tu código. Podía imaginarlo perfectamente. Emiliano frente al tablero de operaciones gritándole a los ingenieros jóvenes que redirigieran cortafuegos y reiniciaran procesos que no lo necesitaban. Sebastián rondando cerca, impaciente y nervioso, esperando un milagro. Escudo Celeste no era solo un software. Era un sistema vivo que yo había diseñado desde cero. Requería una secuencia de autenticaciones en capas, una coreografía de confianza que solo yo conocía. El modo de detección profunda era mi joya de la corona, detectaba amenazas invisibles para las herramientas estándar, pero no podía ser forzado a despertar por alguien que no hablara su idioma. Al tercer día, los susurros internos se convirtieron en un murmullo constante. Solo ella sabía cómo funcionaba de verdad, dijo un ingeniero en la sala de descanso. Sin su clave y su protocolo está dormido. La respuesta de Emiliano fue predecible. Convocó reuniones de emergencia, alzando la voz, lanzando términos que no entendía del todo. Sobreingenierizado, declaró ante la junta. Construyó un laberinto en lugar de un escudo. Estaremos mejor reescribiendo el sistema desde cero. Pero reescribir tomaría meses que no tenían. Y ya pequeños ataques de los mismos hackers que repelimos comenzaban a tantear los bordes de la red. El sistema resistiría por ahora, pero sin su capacidad completa cada hora era una apuesta. Estaba sentada en una cafetería del centro de Querétaro, tomando un café negro, observando la telemetría de seguridad en mi consola privada. No estaba conectada a su sistema. Tenía mi propio monitoreo en las sombras. Cada cambio no autorizado que Emiliano hacía llegaba a mi pantalla como una confesión privada. Cuando apareció la primera irregularidad, un intento fallido de forzar un override manual en los protocolos dormidos de Escudo Celeste, sentí una claridad fría y tranquila asentarse en mí. Habían echado a la guardiana y ahora las paredes ya comenzaban a temblar. Cerré mi laptop, dejé una propina en el mostrador y salí al aire fresco de la mañana sabiendo que el siguiente movimiento era mío. La mañana en que decidí activar Titán Despierta Querétaro apenas despertaba. Desde la misma cafetería donde había estado observando su lento desmoronamiento, abrí una terminal segura que solo yo conocía. Titán Despierta no era solo un sistema de respaldo. Era mi póliza de seguro, un mecanismo oculto que diseñé con un solo propósito: proteger a CyberGuard cuando el liderazgo fallara. Líneas de código encriptado parpadearon en mi pantalla, mientras Titán Despierta se conectaba a las capas externas de la red de la empresa. No toqué Escudo Celeste directamente. Emiliano tenía el control allí, o eso creía, pero Titán Despierta podía ver todo desde las sombras. En minutos la telemetría privada confirmó mis sospechas: intentos de overrides, fallos en activar la detección profunda, copias no autorizadas de archivos. Emiliano estaba a ciegas, accionando interruptores que no entendía. La voz de Sebastián se filtró por un micrófono abierto en la transmisión que intercepté. ¿Por qué no funciona?, espetó. Su código es demasiado complicado, balbuceó Emiliano. Solo necesito más tiempo para... Me recosté en la silla y dejé que el murmullo de la cafetería ahogara su pánico. El tiempo era lo único que no tenían. Los ataques comenzaban a repuntar desde los mismos clústeres de IP que lanzaron el primer asalto. Sin las defensas completas, CyberGuard era un banquete servido en bandeja.
Redacté un correo para Isidro Rivas, el hombre que había construido la empresa desde una pequeña consultoría hasta un gigante tecnológico, y la única persona en la que siempre confié allí, Isidro. No saboteé nada. Solo dejé de dar acceso a quienes ignoraron cómo se construyó. Su red sigue en pie por los cimientos que puse, no por los que intentan reemplazar. Adjunté un breve resumen de auditoría de Titán Despierta, suficiente para mostrar que tenía ojos en la situación, pero no tanto como para que lo usaran sin mí. Luego cerré la laptop, terminé mi café y salí. El aire fresco se sentía como el instante antes de que estalle una tormenta, y sabía que el próximo movimiento ya no sería solo mío. 2 días después de enviar mi correo a Isidro, las primeras grietas aparecieron en la cima. Un mensaje discreto de una aliada en cumplimiento me dio la vista que necesitaba. La junta había sido convocada para una sesión de emergencia. No necesitaba estar en la sala para saber cómo se desarrollaría. Emiliano llegaría con una presentación llena de excusas. Diría que el problema no era su liderazgo, sino mi software sobreingenierizado. Propondría reemplazar Escudo Celeste por un mosaico de herramientas de terceros, prometiendo resultados rápidos y código más simple. Y eso fue exactamente lo que hizo. Más tarde vi la grabación silenciada que mi contacto me envió discretamente. Emiliano gesticulaba frenéticamente ante una diapositiva llena de flechas y gráficos que no significaban lo que él creía. Sebastián asentía intentando parecer decidido, pero la tensión en la sala era tan densa que se podía cortar. Tu alternativa no maneja amenazas en tiempo real, dijo finalmente un director inclinándose hacia adelante. Han pasado 3 días y el sistema sigue sin entrar en detección profunda. Nuestro perímetro está ciego en la mitad de la red. Nos prometiste seguridad, no vulnerabilidad. Emiliano balbuceó, luego redirigió la culpa como si fuera su segunda naturaleza. Jimena construyó un laberinto. Lo estoy desenredando. Una vez que empecemos de cero, estaremos mejor que nunca. El silencio que siguió fue pesado y frío. Entonces otro director habló, su voz calma pero firme. Ella está observando. Está esperando. Tal vez deberíamos llamarla de vuelta. En la esquina del video la mandíbula de Sebastián se tensó. El orgullo y el miedo chocaron en su rostro. Casi podía sentirlo resistiendo las palabras que todos en esa mesa ya sabían ciertas. Cerré la grabación y me recosté en mi silla, el leve murmullo de la cafetería mezclándose con la ciudad afuera. Su orgullo se estaba resquebrajando. Mi ausencia se había vuelto más ruidosa que mi presencia jamás fue. Esa noche recibí el mensaje que esperaba, una solicitud privada de Isidro Rivas para reunirme con él sin registros, a solas. El primer mensaje desde dentro de CyberGuard llegó justo después de la medianoche. Estaba revisando los registros de Titán Despierta cuando un ping seguro apareció en mi canal privado. Emiliano está usando tu código antiguo, pero no sabe cómo activar los protocolos en capas. Miré la línea por un momento, una satisfacción silenciosa asentándose en mi pecho. El sistema que construí era más que cortafuegos y escáneres. Era un rompecabezas vivo. Cualquiera que intentara sortear su lógica sin la secuencia correcta, solo activaría alarmas que no podían escuchar. Los mensajes siguieron llegando en ráfagas cortas. Sigue culpándote en las reuniones. Los ingenieros están frustrados, nos hace correr ciclos que no sirven de nada. Por la mañana, otro informe me llegó. Este anónimo Emiliano había sido despedido de su empresa anterior por atribuirse el trabajo de alguien más. Recordaba haber oído ese rumor años atrás, pero nunca lo confirmé. Ahora, viéndolo flaquear en mi sombra, parecía menos un rumor y más un patrón que se repetía. Lo imaginé en esa sala de juntas con paredes de cristal, sudando bajo el peso de su propia arrogancia. Sebastián estaría paseándose intentando parecer en control, pero su inexperiencia se notaba. Cada intento fallido de forzar a Escudo Celeste a obedecer era un espejo que reflejaba su decisión. Habían echado a la única persona que podía salvarlos. El ingeniero joven volvió a escribir ese día. Está desesperado. Intentó saltarse la clave de seguridad por completo. Bloqueó el sistema 2 veces.
Estamos en terreno resbaladizo. Cerré el chat y dejé que la información se asentara. Emiliano se estaba desmoronando y con cada tropiezo me entregaba la ventaja sin que yo tuviera que pedirla. A finales de esa semana mi celular vibró con un número que esperaba el propio Isidro, finalmente listo para hablar sin su hijo o su títere en decadencia en la sala. Cuando el número de Isidro iluminó mi celular, ya sabía lo que iba a pedir. Su voz cargaba el peso de alguien que había pasado días balanceando orgullo y pánico. Jimena dijo sin rodeos: necesito tu ayuda. Nadie más tiene que saberlo todavía. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que lo sintiera. Luego dije calmada y deliberada: volveré, pero bajo mis condiciones. No discutió. Solo escuchó mientras las exponía a autoridad independiente total sobre ciberseguridad. Sin supervisión de nadie, sin contacto con Emiliano. Isidro suspiró pesadamente como hombre que acepta un contrato que no tiene opción de rechazar. Hecho. Solo salva mi empresa. Esa noche entré por la puerta lateral de CyberGuard con una credencial de visitante en mi chaqueta en lugar de una identificación de empleada. El edificio estaba más silencioso de lo que jamás lo había oído el zumbido de los servidores a lo lejos, como un viejo amigo susurrando. No fui a mi antigua oficina. Encontré una sala de operaciones sin usar, apenas iluminada y fuera de la vista. Encendí mi propio equipo, conecté Titán Despierta al corazón de la red y vi cómo el sistema me respondía al instante, obediente, vivo y completo otra vez. Emiliano había dejado un rastro de scripts a medio romper, intentos de override abortados, cada uno un pequeño monumento a su desesperación. Los barrí metódicamente, asegurando el perímetro, rearmando escudo celeste y restableciendo en silencio los protocolos de defensa que habían ignorado por días. Desde mi rincón en las sombras de la empresa, que una vez comandé, sentí el familiar subidón del control, pero esta vez estaba templado por algo más frío. No estaba aquí para recuperar un título, ni buscar su aprobación. Estaba aquí para recordarles, sin decir una palabra, quién tenía el verdadero poder. A la medianoche, el sistema estaba estable otra vez, y mis registros privados mostraron la primera señal de que el ajuste de cuentas de Emiliano estaba por llegar. 2 noches después de mi regreso silencioso, la red parpadeó con una firma que no había visto desde el ataque original, solo que esta vez venía desde dentro. Titán Despierta la marcó al instante un intento no autorizado de clonar los módulos centrales de escudo celeste a un servidor externo. Seguí el rastro a través de capas de enrutamiento encriptado, mis dedos firmes mientras trabajaba. Quien había iniciado la transferencia intentó ocultarla, pero el patrón era familiar, torpe en su ambición. Cuando la IP final se resolvió, no necesité verificar 2 veces. Emiliano no solo era incompetente, estaba intentando robar mi trabajo, tal vez para decir que había reconstruido el sistema en otro lugar, o para usarlo como ventaja cuando la Junta finalmente se volviera contra él. De cualquier forma, había cruzado la única línea que ni Isidro podía ignorar. Compilé la evidencia con cuidado: registros con marca de tiempo, rastros de paquetes, capturas de pantalla de sus intentos fallidos de extracción y el historial de acceso mostrando sus credenciales en cada acción. Luego, exporté un rastro de auditoría completo, comprimiéndolo en un solo archivo innegable. El correo a Isidro fue breve. Auditoría adjunta. Intento de clonación no autorizado rastreado a Emiliano Vázquez. Su empresa sigue segura. Jimena, su respuesta llegó minutos después, simple pero cargada. Me salvaste otra vez. Ahora sé quién construyó realmente CyberGuard. Me recosté en mi silla, el brillo del monitor pintando la sala con una vindicación silenciosa. No había satisfacción en ver la caída de alguien, más no realmente, pero sí claridad. Emiliano había escrito su propio final en el momento en que decidió que mi trabajo era suyo para reclamar. Encripté la auditoría para guardarla y me desconecté de la red. Para la mañana siguiente sabía que Isidro actuaría y el cambio final de poder dentro de CyberGuard ya no sería un susurro en las sombras.
Cuando regresé al edificio de CyberWard, esa mañana la tormenta ya había estallado. A través de las paredes de cristal del piso ejecutivo, vi a Emiliano sentado al final de la mesa de juntas, su rostro pálido y tenso. 2 asesores legales flanqueaban a Isidro, y el resto de los directores estaban en silencio, sus expresiones talladas en piedra. No hablé al entrar. El aire en esa sala no necesitaba mi voz para entender lo que pasaba. Emiliano Vázquez, dijo Isidro, su tono despojado de calor, está suspendido con efecto inmediato, pendiente de una revisión legal completa por abuso de confianza e intento de robo de propiedad intelectual. Emiliano abrió la boca para protestar, pero no salió ninguna palabra. Miró a Sebastián, quien fijaba la vista en la mesa de madera pulida, su confianza reducida a una sombra. Y tú, dijo Isidro volviéndose hacia su hijo, recibirás una amonestación formal. Tu juicio puso en riesgo esta empresa. Considérate afortunado de que esto termine en tu expediente y no en tu posición. La sala estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los conductos de aire. Esa fue mi señal. Caminé hasta la cabecera de la mesa y puse una sola memoria USB frente a Isidro. Escudo celeste UP 3.0, dije con calma. Notas de actualización incluidas. No expliqué más. No necesitaba hacerlo. Todos en esa sala sabían que el sistema y su seguridad estaban de vuelta en manos que no lo dejarían caer. Isidro asintió una vez, un gesto pequeño, pero cargado de peso. Me di la vuelta sin decir más y salí de la sala, el eco de mis pasos, llevando más autoridad que cualquier título. Para cuando las puertas del ascensor se cerraron, mi decisión ya estaba tomada. No regresaría a la vida que habían desechado tan fácilmente. El próximo capítulo sería solo mío. 3 meses después, el horizonte desde la ventana de mi nueva oficina en el centro de Querétaro se sentía como libertad. Capafuerte ya no era solo una idea garabateada en una libreta nocturna, era real. Un equipo pequeño y afilado de ingenieros que seleccioné personalmente trabajaba en silencio al otro lado de la pared de cristal, diseñando soluciones de seguridad post-brecha para empresas que habían aprendido, a veces dolorosamente, que la prevención sola nunca bastaba. CyberWard se convirtió en mi primer cliente, aunque ahora me buscaban en mis términos. Gestioné su recuperación y blindaje futuro bajo un contrato de consultoría, no como empleada atada a políticas de oficina o al orgullo de alguien más. Cuando iniciaba sesión en sus sistemas, era con la autoridad de la independencia, no con permiso. El primer pago llegó a la cuenta de Capafuerte la misma semana que la prensa me contactó. Querían la historia de la mujer que había salvado a CyberWard 2 veces, que construyó el sistema que nadie más podía dominar y que salió del naufragio con la frente en alto. Acepté una sola entrevista. La reportera se inclinó hacia adelante con la pregunta inevitable. ¿Fue esto una venganza? Sonreí calmada y deliberada. No. No necesito que otros caigan para que yo suba. Solo necesito que se aparten. Pareció sorprendida por la respuesta, tal vez un poco decepcionada, como si esperara una fanfarronada triunfal o una confesión dramática. Pero no tenía interés en ninguna de las dos. Mi satisfacción no venía de su caída. Venía de la certeza silenciosa de que había construido algo que nadie podía quitarme otra vez. Cuando las cámaras se apagaron, regresé a mi oficina y vi a mi equipo finalizar el próximo despliegue de Capafuerte. El mundo afuera era ruidoso e inquieto, pero aquí dentro todo era preciso, medido y mío. El sistema se había reescrito y esta vez yo era quien sostenía la pluma. Character ENG. Marla Quinn, 42 TVN. Ximena Altamirano.